Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de la institución Eduardo Aguilar y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos va a servir en gran medida para nuestra vida y es el tema de la alimentación saludable. Para ello tenemos la grata presencia del doctor Alejandro Padierna Gómez. Él es nutricionista de la AS Hospital San Rafael. Al doctor Alejandro le damos la bienvenida y a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy estaré hablando de alimentación saludable. Primero entonces quiero agradecer nuevamente la invitación, muy agradecido por haberme invitado a este espacio para compartir con los padres de la institución. Comencemos entonces. Primero entonces quiero hablarles porque es importante a los papás hablarles de alimentación saludable. Recordemos entonces que el tema de alimentación saludable ha cambiado mucho en el tiempo. Su definición se ha venido desarrollando según cómo la población o las personas han venido cambiando sus necesidades, tanto de energía, de vitaminas como de nutrientes. Y eso es lo que debemos de verificar para poder consolidar que nos estamos alimentando saludablemente, que nuestra alimentación nos va a aportar energía para poder desarrollar las necesidades del día, pero también nos va a aportar vitaminas y nutrientes para favorecer un buen mantenimiento del estado de salud, para favorecer que mi sistema inmune esté adecuado. En el caso de los jóvenes y niños, para que el proceso de crecimiento y desarrollo, de maduración, tanto de sus órganos como de su capacidad neuronal e inclusive la capacidad de desarrollo social, se haga con una buena manera. Entonces, todos estos factores juegan una alimentación saludable, pero en sencillas palabras, ¿cómo lo puedo definir? Puedo definir alimentación saludable a aquella que me aporta mis necesidades de energía, vitaminas y nutrientes que van a favorecer que mantenga un muy buen estado de salud. Hay algo que quiero que entiendan, papás, y es que casi el 90% de las enfermedades que sufrimos es por una mala alimentación. Y no es el caso de una mala alimentación de 1, 2, 3 años. Estamos llevando una mala alimentación durante muchos años de nuestra vida y está haciendo que en el caso de la adultez y del adulto mayor, pues veamos que cada vez hay enfermedades más graves. Me refiero entonces a diabetes, a hipertensión, a obesidad, todo este tipo de enfermedades consideradas como crónicas no transmisibles, es decir, que no son enfermedades heredadas, sino que son enfermedades adquiridas por malos hábitos de alimentación, pues están empezando a adquirir desde años muy jóvenes, y esto se va a deber a que la alimentación no está cumpliendo con el objetivo principal, que me aporte energías, vitaminas y nutrientes para favorecer un buen estado de salud. También cuando estoy planteando cómo hacer una alimentación saludable o cómo hacer que mi alimentación sea acorde a mis necesidades, debo de tener en cuenta varias cosas. Lo primero es mis objetivos nutricionales. En el caso de los niños y de los jóvenes, pues estamos favoreciendo que el proceso de crecimiento y desarrollo y maduración de los órganos de nuestros jóvenes se haga de la mejor manera. Papás, es fundamental para que ustedes estén haciendo la formación de un joven con un buen estado de salud, con un buen desarrollo social, con una buena capacidad de sus quehaceres en el día a día, que la alimentación favorezca a finalizar su proceso de crecimiento y desarrollo y que esté favoreciendo que la maduración de órganos como el cerebro, como el corazón, como la parte intestinal, que logra maduración total, pasado mucho tiempo, se esté haciendo de la manera más adecuada. ¿Y de qué forma podemos verificar que se haga de manera más adecuada? Es haciéndolo a partir de una alimentación saludable. ¿Qué otras condiciones son importantes tener en cuenta? Mi peso. Esto es un tema fundamental. Papás, saquémonos la mente de la idea de que el niño gordo es el niño sano. Esto es una mentalidad inadecuada.
Uno de los problemas más grandes que estamos viendo en nuestra población juvenil en Yolombó es un altos índices de sobrepeso y obesidad. Estamos viendo que casi todos los niños y adultos están basando su alimentación en azúcares, grasas y harinas, y estamos favoreciendo a tener formas de peso o niveles de peso que no son favorables para un buen estado de salud, porque cuando sufrimos de sobrepeso o obesidad, esas enfermedades no tienden a relacionarse sola, ahí van a empezar a adquirir enfermedades como diabetes, hipertensión, hipertrigliceridema, es decir, el colesterol, entre otras más. Entonces, mi peso es reflejo de mi estado de nutrición, y mi estado de nutrición es reflejo de mi estado de salud. Otro tema que debo de tener presente al momento de saber qué tanto debo comer es el nivel de mis actividades físicas. Papás, el hecho de que nuestros jóvenes estén creciendo no quieren decir que pueden comer todo lo que quieran y cuando quieran. Lo primero, y temas muy importantes, es que al joven hay que irle formando hábitos de vida saludables. Enseñémosles a nuestros jóvenes, hay horarios puntuales de alimentación, que hay ciertos grupos de alimentos que hacen parte de las diferentes comidas del día, que hay porciones estandarizadas al momento de comer, que uno no come hasta sentirse a reventar e inclusive sentirse indigestado o mal de tanto comer, que uno come en porciones moderadas con el fin de cubrir las necesidades de energía que tengo para cumplir mis actividades. Entonces pensemos en algo, a pesar de que mi hijo esté en proceso de crecimiento y desarrollo, pero mi hijo no es físicamente muy activo, las únicas actividades que hace es ir al colegio y volver, y ahora con la cuarentena que estamos un poco menos en nivel de actividad física, entonces el hecho de que nuestros jóvenes sean jóvenes no es motivo para darles de comer los que ellos quieran, lo que ellos nos pidan. Es muy importante irle enseñando a los jóvenes a generar alimentación saludable, porque lo que hoy en la etapa de niñez y juventud le enseñemos a nuestros jóvenes son los hábitos de vida que los adultos del mañana van a tener. Y esos hábitos de vida que esos adultos tienen pueden ser saludables y favorecer la prevención de enfermedades o agravar enfermedades o a la aparición de nuevas enfermedades. Así que desde ya empecemos a idealizar cómo le estamos dando de comer a nuestros jóvenes, si tenemos en cuenta qué tanto nivel de actividad hacen en el día. Otro tema muy importante cuando estamos hablando de alimentación saludable son las enfermedades. Si tenemos hijos diabéticos tipo 1, si tenemos hijos con diagnósticos de obesidad, si tenemos hijos con otros tipos como enfermedades pulmonares, que sufren de asma, que sufren problemas como de miocarditis o del corazón, uno de los elementos más principales para lograr un buen control de esas enfermedades es tener buenos hábitos de alimentación. Es que podemos ser muy juiciosos con las pastillas, tomárnoslas muy a tiempo, pero si mi alimentación no está orientada al control de mi enfermedad, pues podemos estar haciendo menos de la mitad de lo que podíamos tener para tener un buen control de la enfermedad. Así que cada vez que tengamos un diagnóstico de por vida, que sepamos que nuestros hijos tienen unas enfermedades que requieren de un control constante, es importante favorecer que su alimentación también favorezca el buen control de la enfermedad. Pues si tengo un hijo diabético tipo 1, tipo 2, pues lamentablemente puedo alimentar a base de aguapanela. Entonces son cosas importantes cuando estamos orientando cómo tener una alimentación saludable. Mi predisposición física también es un elemento fundamental. Habemos varios diferentes tipos de contexturas de personas. Estamos los que con oliendo un chicharrón nos subimos 2, 3, 4 kilos. Está la persona que por el contrario come y come y come y no aumenta de peso. Entonces es muy importante que tengamos qué tipo de contextura, según también mi genética, mis antecedentes hereditarios, cómo son mis papás. Mis papás son gorditos, toda mi familia es gordita. Bueno, mis hijos tienen un alto riesgo de sufrir de sobrepeso o obesidad.
con mi alimentación estoy favoreciendo a que mi hijo tenga un buen control de peso. Así que papás, a tener a todos estos elementos presentes. ¿Qué objetivos nutricionales tengo? Ah, bueno, ¿cómo está mi peso? ¿Qué tanta actividad física y qué tanto hago en el día? ¿Qué tipo de enfermedades ya tengo diagnosticadas o tienen diagnosticados mis hijos? ¿Y qué tipo de genética o predisposición física tengo? ¿Soy más bien de gorditos o soy más bien de estar flaquito? Y ahí ir orientando poco a poco nuestra alimentación. Les recuerdo nuevamente que favorece tener una buena conducta alimentaria, el tener un buen estado nutricional. ¿Qué favorece tener un buen estado nutricional? Primero y muy importante, en el caso de nuestros jóvenes que están en 11, la finalización del proceso de maduración. Nuestros hijos ya han dado casi todo el proceso de crecimiento y desarrollo, pues si ya los tenemos en grado 11 ya han crecido lo que en mayor parte van a crecer, ya han dado gran formación final a casi todos los tejidos y partes del cuerpo que las componen, pero aún hay órganos en maduración, órganos como el intestino, órganos como el cerebro, que en la fase de 11 todavía hay factores que pueden afectar el buen funcionamiento del cerebro, del intestino, del corazón y de algunos órganos de nuestros hijos. Por eso es muy importante el tener un buen estado de salud, un estado de nutrición, en el caso de nuestros jóvenes de grado 11, porque ahí vamos a favorecer que en la finalización de la etapa de crecimiento y desarrollo que están presentando, lo hagan de la manera más óptima que sea posible. Al ellos hacer un buen proceso de crecimiento y desarrollo y una buena maduración de sus órganos, estamos favoreciendo que tengan mejor capacidad intelectual. Entonces se ha visto y hay evidencia científica de que gran capacidad de los jóvenes que pasan a universidades públicas, que tienen accesos a educación más gratuita, pero que se gana a partir de un puntaje de un examen, se han tenido como antecedente hereditario que han tenido buenos hábitos de salud y de vida, porque también tener buenos hábitos de salud y de vida favorece tener una conducta disciplinada, que es un tema también fundamental en nuestros jóvenes de grado 11, que se caracterizan más bien por ir en contra de la norma, por decir no cuando la sociedad dice que sí. Entonces, irlos adaptando a un tipo de alimentación saludable, a una disciplina con horarios programados, también está favoreciendo al buen desarrollo y personalidad de sus hijos. Hablemoslo entonces ahora desde un tema más nuevo, obesidad y COVID-19. Todos sabemos que el mundo cambió y que esto no queda sino más que arraigarnos a las estrategias de prevención que nos ha enseñado entidades de salud como la Organización Mundial de la Salud. Y uno de los elementos más importantes para evitar el contagio del coronavirus es quédate en casa. Es uno de los numerales a nivel internacional en los medios cibernéticos que hoy es más famoso y que esto va a ser por mucho tiempo. También tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el coronavirus no es un tema de prevención de este año, no es un tema probablemente de solo todo el año, que el mundo cambió, tener que hacer cambios que van a ser muy permanentes en la vida. Pero ¿qué ha pasado con esto? Está empezando a creer que es que estamos en tiempo de descanso constante. Entonces, como la gente ya hace sus actividades desde el hogar, como nuestros hijos ya están estudiando desde el hogar, no tienen que hacer el traspaso a otro lugar, están adquiriendo cada vez estilos de vida más poco saludables. Se han aumentado las horas de televisión, se han aumentado las horas de estar acostados, se han disminuido las horas de actividad física. Hemos encontrado excusas como es que en casa da más pereza entrenar, y con el tiempo de la cuarentena cada vez se han adquirido más justificaciones para adquirir factores o actividades que favorecen la obesidad. Uno de los factores que favorece la obesidad es el sedentarismo. Entonces, papás, lo primero es algo, y es que seguimos educando, y la mejor forma de educar a nuestros hijos
es desde el eje emergido el tema del uso de los medios cibernéticos. Pongamos más horas de juego y desarrollo, pongamos más actividades que favorezcan que nuestros hijos gasten energía y disminuyamos las actividades que favorecen mayor pereza, mayor actividades o conductas que no son buenas para tener hábitos saludables y tener una buena salud. Y esto hace parte de la alimentación saludable. Es que usted puede llevar un tipo de alimentación que se considera muy adecuado, hay un muy buen consumo de frutas y verduras, de productos lácteos bajos en grasa, pero si la mayor nivel de actividad física que tenemos es levantarnos, a ir a cocinar, para volver a acostarnos, y ese es el tipo de actividad que están haciendo nuestros hijos, estamos teniendo un factor para adquirir sobrepeso y obesidad y otro tipo de enfermedades muy riesgosas para la salud de nuestros hijos como de nosotros, y es el sedentarismo y la pereza. Por eso yo me uno a este hashtag o a este lema que usó un médico mexicano que dice: no me engordo durante la cuarentena. Papás, interioricemos en nuestro hogar la importancia de tener hábitos de vida saludable, desde la parte alimentaria, desde la parte de actividad física, desde la parte de salud mental. Tenemos que estar llenando a nuestros hijos de conocimientos y prácticas que favorezcan un buen estado de salud. Así que, como les decía anteriormente, para poder saber si mi alimentación es saludable o no, debo de conocer mis objetivos. Papás, ¿cómo pueden conocer qué tipo de objetivos tienen sus hijos? Miren la contextura de sus hijos, si los están viendo muy gorditos, si los están viendo con mucho sobrepeso, qué tanto aumento de peso le han visto en esa cuarentena, y empiecen a cambiar estilos de vida, porque debemos de entender, como les decía desde un principio, que la cuarentena no es un tema tampoco tan prolongado en el tiempo. Cuando digo prolongado en el tiempo, quiero decir es que se va a prolongar mucho en el tiempo, y que esto no puede ser justificación para tener hábitos que disminuyan nuestra salud. Muy bien, continuemos entonces. Como les decía, lo estaba contextualizando desde el tema del coronavirus, y la Organización Mundial de la Salud ya dijo que uno de los pacientes que va a presentar o tiene mayor riesgo de presentar síntomas severos y de adquirir coronavirus constantemente son aquellas personas que se consideran tienen sobrepeso o obesidad. Y es que vamos a ver que el deceso en Italia, uno de los lugares donde hubo más desencadenamiento del coronavirus, donde hubo peor control y hubieron mayores muertes, fue en Italia, y se vio que el 98% de las personas que murieron a causa de coronavirus no eran personas sanas, eran obesas, eran hipertensas, tenían un daño renal, tenían diabetes e insuficiencias cardíacas. Entonces miremos cómo estados nutricionales inadecuados que debemos de empezar a prever desde las pequeñas edades de nuestros hijos, ahora que tienen 18, 20 años o 18, 16 para el caso de nuestros jóvenes de grado 11, tenemos que ir apropiándolos de conductas alimentarias más saludables. Les replanteo nuevamente y les recuerdo: hacer horarios puntuales de alimentación, no permitir que nuestros hijos nos digan qué tenemos que comer, sino ofrecer alimentos saludables para no adquirir enfermedades de este tipo, que ante esta pandemia que es el coronavirus y ante pandemias anteriores como fue la H1N1, que también fue una enfermedad devastadora, ¿cuáles fueron los pacientes que más se vieron afectados? Aquellos pacientes con enfermedades adquiridas por malos hábitos de alimentación y malos hábitos de vida, como el caso de las personas con sobrepeso o obesidad, o en la ventana contraria, los pacientes con desnutrición o las personas con desnutrición también se ven muy afectados por este tipo de enfermedades. Vamos a hablar entonces
ya un poco más a fondo de qué pautas específicas de alimentación saludable quiero que tengan muy presentes. Quiero que por favor se concentren mucho en esta parte de la conferencia porque esos son los puntos más puntuales. Veníamos diciendo entonces todos los efectos negativos en estado de salud cuando una persona tiene un mal estado nutricional, que tenemos que orientar a que nuestra alimentación sea saludable y que cómo íbamos a orientar que nuestra alimentación fuera saludable, que lo íbamos a hacer mirando mis objetivos, que cómo es mi contextura, qué tanto deporte estoy haciendo, qué enfermedades de base tengo, y todo esto orientándolo a que nuestra alimentación y nuestra salud sea la más adecuada. Una pauta de alimentación saludable fundamental es la alimentación fraccionada, desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda. Me retomo a una frase que dicen muchos los abuelos: hay que comer como pajaritos, poquito pero constante. Es una frase completamente cierta. No acostumbremos a nuestros hijos a grandes volúmenes de comida en una sola ingesta. Acostumbrémoslos que se come en porciones moderadas, pero que se come de 2 a 3 horas. Vuelvo y le repito, aquí es fundamental el tema de educación, de enseñarle a nuestros hijos que el desayuno es a las 7, que la media mañana es a las 10, que el almuerzo es a las 12, que el algo es a las 3, que la comida es a las 6 y la merienda es a las 9. Qué pena, voy a mirar si hay alguna pregunta en el chat o si por el momento alguien tiene alguna pregunta que frente a lo que estamos viendo. ¿O vamos bien? Muy bien, entonces continuemos. Como les venía entonces contando, vamos a trabajar con estos tipos de alimentación: desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda. Lo vamos a hacer en los horarios más puntuales que les sean posible. Ahí, papás, es muy importante que ustedes empiecen a jugar, porque ahora que no tenemos nuestros hijos en las instituciones educativas, donde están programados los descansos, donde ya poco a poco, con esa programación, en qué momento se debe de comer, se le enseña a la gente a llevar horarios puntuales de alimentación, pues requerimos mucho de su ayuda. Requerimos que en la casa hayan horarios puntuales de alimentación, que se haga de manera adecuada. Papás, que nuestros hijos no se levanten a la hora que quieran a desayunar. Si nuestros hijos están teniendo horarios muy prolongados de dormir, estipulemos a qué horas los vamos a levantar para que empiecen las actividades del día. Y la primera actividad del día es desayunar. Es un proceso fundamental para que nuestro cerebro funcione de manera adecuada. Evitemos hacer actividades del día sin haber desayunado. Segundo elemento a tener presente: control de porciones. Por favor, esto es un tema fundamental. Miremos el plato al hijo al que le vamos a servir. De pronto le vemos muchas harinas. ¿Qué tan grande está la cantidad de comida que estoy sirviendo? Mi plato se ve realmente saludable. Cuando ustedes se preguntan estas 3 cosas, cuando sirven un plato, créanme que les va a dar una orientación sobre el plato: ¿es realmente saludable o no? Yo que les recomiendo mucho que trabajemos con platos secos, que la mitad del plato esté cubierto de ensalada. Ensalada es un tomate picado, gracias, una zanahoria rallada, un pepino en rodajas. No tienen que hacer la ensalada más compleja. Con que haya la presencia de vegetales, por lo menos en 2 comidas principales, como en almuerzo y comida, estamos favoreciendo a que ya haya un buen aporte de vitaminas y nutrientes y que haya un buen aporte de fibra. Entonces, evaluemos el tipo de plato que le servimos a nuestros hijos. Nuestros hijos requieren una ingesta muy elevada de vitaminas y nutrientes. ¿En dónde están las vitaminas y nutrientes? En frutas y verduras. Entonces, que por lo menos en el plato de almuerzo y comida haya la presencia de vegetales.
y que la media mañana y algo, lo que le estemos dando a nuestros hijos sean frutas. Evitemos entonces a nuestros hijos que la media mañana sea un chocorramo con un yogur o que el algo sea un arroz con leche con galletas, no, que sea un producto lácteo preferiblemente descremado. Entonces, ¿a qué me refiero? A que le den leche líquida descremada o leche en polvo descremada. En el caso de yogur, kumis o avena, los que son light o 0% grasa o fit, acompañado con una porción de fruta, que esas sean más o menos las entrecomidas de nuestros hijos, pero dejemos de empacar de lonchera papitas o chitos o ese tipo de alimentos. Empecemos a optar por loncheras más saludables, que incluyan frutas, que incluyan productos lácteos y que sean realmente ricas para nuestros hijos. No trabajemos con azúcar de mesa, no acostumbremos a nuestros hijos al consumo constante de azúcar. Si podemos acostumbrarlos al sabor natural de los alimentos, estamos favoreciendo o estamos minimizando en más de un 110% el riesgo de que nuestros hijos, por ejemplo, sean diabéticos. Porque ¿cuál es uno de los principales causantes de la diabetes? El azúcar. Entonces trabajemos más bien con el sabor propio de los alimentos o trabajemos con endulzantes más saludables como la panela en polvo. Acostumbrémonos entonces a trabajar con panela en polvo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la panela en polvo es más saludable? Porque la panela en polvo tiene fibra. La presencia de fibra en la panela en polvo favorece que el azúcar no entre tan rápido al intestino y se suban los niveles de azúcar en sangre, sino que se mantengan controlados. Entonces, ¿a qué los invito? Al que en la casa tiene el azúcar en la mesa para que endulcen más las bebidas, a que retiren el azúcar. Al que solamente usa azúcar para darle sabor a sus bebidas o algunas comidas, que se me pase a panela en polvo. Al que ya me trabaja con panela en polvo, que sea unas bebidas con panela, otras bebidas al sabor natural, e ir progresando y progresando hasta que nos acostumbremos a tomar nuestras bebidas y acostumbremos a nuestros hijos a tomar bebidas al sabor natural, a su chocolatico amargo, a su juguito sin azúcar, porque eso es lo más saludable. Otro elemento sobre el cual hay que tener mucho control para que tengamos una alimentación saludable es el tema del sodio, es decir, el tema de la sal. Misma recomendación, no usemos sal de mesa, no acostumbremos a nuestros hijos a sentarse y que a la sopa que ya nosotros le echamos sal, él llegó a llenarla más de sal. La sal es uno de los favorecedores más malos para una buena salud. Genera daños como la hipertensión, como accidentes cerebrovasculares y favorece el sobrepeso o la obesidad. Yo los invito a que usemos especias de origen más saludable, especias como el ajillo, como el laurel, como el tomillo, como la pimienta. Les regalo un guiso saludable, el que está al final de esta diapositiva, un guiso de tomate, cebolla, cilantro, ajo, una cucharada de sal y cúrcuma. Con este guiso lo hacemos para todo el día y en vez de echarle sal a nuestras comidas, lo usamos para darle un sabor también muy exquisito, muy fino, pero no estoy favoreciendo que me dé hipertensión, no estoy favoreciendo la retención de líquido, porque papás, a ustedes les han echado agua a un puño de sal. ¿Qué hace el puño de sal? Se chupa el agua. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Favorecemos la retención de líquido cuando consumimos muchas cosas con sal. Y mi última recomendación para una alimentación saludable es no fritar. Usar métodos de cocción más saludable como cocinado, asado, hervido al vapor, pero evitar sumergir los alimentos en aceite. Muy bien, les voy a repetir nuevamente estas pautas más puntuales. Alimentación fraccionada, 6 comidas al día, desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda, en los horarios más puntuales que les sean posible. Vamos a controlar porciones, no vamos a servir platos llenísimos de harinas, de grasas y de fritos.
vamos a tener un control o un consumo moderado de harinas y grasas y vamos a tener un mayor consumo de frutas y verduras. Ojo, nuestros hijos, para finalizar la buena maduración, no requieren de harinas y grasas, requieren de vitaminas y nutrientes que están en frutas y verduras. Control de carbohidratos concentrados, no vamos a usar azúcar, vamos a preferir el uso de panela en polvo. Si ya vamos a panela en polvo, unas bebidas endulzamos con panela en polvo y otras no, pero la meta final es tener a consumir alimentos a su sabor natural. Vamos a tener control de la sal, no vamos a usar saleros en la mesa, vamos a echar poca sal a nuestras comidas y nos vamos a pasar a nuestro guisito de tomate, cebolla, cilantro, ajo y cúrcuma para darle un sabor más natural a nuestras comidas. La mejor cura del humano está en sus manos y es el autocuidado. Papás, comer es un acto necesario para sobrevivir, pero hagámoslo pensando que más que para sobrevivir, la alimentación nos puede curar. Eso sería todo. Los escucho, ¿cómo han estado? ¿Qué les pareció? ¿Les queda alguna pregunta, alguna duda, algo sobre que quisiera que retomáramos el tema? Doctor Alejandro, una explicación maravillosa que realmente abre muchas inquietudes y esa es la idea. En ese orden, le quisiera hacer la siguiente pregunta. Si bien hoy estamos enfocados en los estudiantes, nuestros jóvenes, particularmente hoy reunidos con padres de familia de grado 11, en muchos de los hogares de estos estudiantes e inclusive de nosotros, el cuerpo docente, hay personas de la tercera edad. Entonces, ¿qué recomendaciones puntuales para nuestros adultos mayores? Muchas gracias. Con los adultos mayores, entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que hay que favorecer que su sistema defensivo, o sea, el que nos defiende de que haya alguna enfermedad, que ya de por sí está bastante malo por la edad, porque con la edad evidentemente nuestro sistema defensivo se está disminuyendo. Entonces tenemos que potencializarlo. A los adultos mayores, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a cumplir con la recomendación de la OMS, 3 porciones de frutas y 2 de verduras al día. Esto va a favorecer la mejoría del sistema inmune y con la mejoría del sistema inmune de nuestro grupo de adulto mayor estamos favoreciendo su buen estado de salud. Con el adulto mayor hay que evitar que se enferme, porque la enfermedad en este grupo tiende a sentarse o a verse con síntomas mucho más graves. ¿Cómo evitamos que el adulto mayor se enferme? Manteniendo el sistema de defensas arriba. ¿Cómo lo hacemos? Cumpliendo con la recomendación de la OMS, 3 porciones de frutas y 2 de verduras. Dios mío. ¿Que así les parece bien? ¿Me escuchan? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos una preguntita de una de las madres de familia. Sí. Ella dice, muy clara la exposición del tema, ¿me repites, por favor, con lo que reemplazamos la sal? Bueno, eso es, por ejemplo, yo uso un guisito que es de tomate, cebolla, creo que lo voy a anotar acá para que quede para todos. El guiso saludable es de tomate, cebolla, cilantro, ajo, cúrcuma y a eso le vamos a echar una cucharada de sal. Con este mismo guiso vamos a hacer todas nuestras comidas. En vez de echarle sal al huevo, le echamos 2 cucharadas del guiso. En vez de echarle sal al arroz e inclusive aceite, lo vamos a usar es con esto, con el guisito saludable. Si de pronto el guiso no es de su agrado, podemos ir al de uno. En la bolsita de especias, yo los invito a que prueben con todas las especias, pimienta, laurel, tomillo, y van a ver que con este tipo de especias no van a notar ni siquiera el reemplazo de la sal. Van a tener un sabor mucho más fino y evidentemente algo mucho más saludable. Porque volviendo al tema de la sal, en el contexto de nuestros hijos de grado 11, es uno de los nutrientes o es uno de los alimentos que menos recomendamos.
porque es uno de los alimentos que más ataca el tema cerebral, o sea, favorece que nuestros hijos no tengan una muy buena cognición o una muy buena capacidad intelectual, o la disminuye porque dificulta la relación entre neuronas. Si las neuronas no se relacionan bien, pues no podemos trabajar de la mejor manera. Cuéntenme alguna otra dudita, algo que de pronto les gustaría que volviera a aclarar frente a la exposición. También si algún padre de familia quiere hacer una pregunta, es el momento para hacerlo. Claro que sí, a pesar que estamos contextualizados pues en nuestros jóvenes, si tienen alguna duda sobre un adulto mayor o alguien del hogar, también con muchísimo gusto se las contestamos por acá. Doctor Alejandro, mientras los padres de familia de pronto se animan a preguntar, bien sea por el chat o nos quiere hablar, yo le pregunto lo siguiente. Yo quisiera que nos hiciera claridad en torno a las fuentes directas de nutrientes, macronutrientes, minerales y fibra. Y además me gustaría que nos diera unos ejemplos concretos de desayunos, almuerzos, cenas saludables. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a tener muy en cuenta que, como les mencionaba anteriormente, nuestros hijos, para volver a finalizar su proceso de crecimiento y desarrollo de manera eficaz, nos requieren principalmente de vitaminas y nutrientes. Las fuentes más grandes de vitaminas y nutrientes que tienen mayor disponibilidad. Cuando me refiero a disponibilidad es que hay mejor absorción del intestino por parte de ella. Es el caso de frutas y verduras. Esto es fundamental. Entonces también les recomiendo lo mismo, que intentemos darle a nuestros hijos la recomendación de la OMS, 3 porciones de frutas, 2 de verduras. Con esto entonces daríamos vitaminas y nutrientes, fuentes principales. El profesor nos hablaba de macronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. El cuerpo necesita de las 3. No satanicemos las grasas, no creamos que es que el arroz es malo, que ese tipo de cosas. Desde que tengamos un buen control de porciones, esos macronutrientes que hacen falta en nuestro cuerpo se los vamos a dar desde las necesidades. No nos vamos a exceder, que es lo que está pasando, que estamos dando muchos macronutrientes a nuestros hijos, ellos no están usando esa energía y esa energía se está volviendo grasa. Entonces voy a empezar por los carbohidratos, por las harinas. Yo les recomiendo que den de 6 a 8 porciones al día, que les demos 2 carbohidratos en nuestros hijos en el desayuno, por ejemplo, como que, como una arepa mediana y 3 galletas. O, por ejemplo, en el caso cuando estamos desayunando con calentado, la porción de arroz son 4 cucharadas soperas. Entonces, ¿cómo puede ser un calentado que tenga un buen control de porciones? Un cucharón de frijol, porque estandaricemos la porción de sopa. La porción de sopa es un cucharón de la sopa que ustedes quieran. Sancocho, frijoles, lentejas, garbanzos. Démosle un cucharón que va a contar por una harina. Entonces, démosle 2 harinas al desayuno, el cucharón de frijol y las 4 cucharadas de arroz. Ahí ya le estamos dando carbohidratos a nuestros hijos. Fundamental para que puedan tener energía que hacer en el día. Démosle una porción de grasa, pero ojo, optemos por grasas saludables, por la grasa que me da el aguacate, por la grasa que me dan los frutos secos como las nueces, como las semillas. No busquemos grasas fritas, ni de mantequilla, ni de margarina. Ese tipo de grasas, cuando las sometemos a cocción, toman el nombre de grasas saturadas. ¿Y por qué se les llama saturadas? Porque saturan el corazón, no permiten un buen proceso de que nuestro corazón bombee, sino que lo tiene que hacer demasiado rápido. Al tener que hacerlo demasiado rápido, favorecemos que nos dé un infarto. Entonces busquemos grasas saludables. Le podemos dar a nuestros hijos una cucharadita de aceite de oliva en la arepita, sin fritar, sin calentar,
sacamos la cucharadita de aceite de oliva de girasol, que son los aceites más saludables, y se lo echamos en la arepita. Ahí ya estaríamos dando la porción de grasa, que es fundamental para las membranas celulares, para que nuestro sistema hormonal funcione bien. Niñas con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, papás, si conocemos de alguna, uno de los parámetros para solucionar por completo dicha enfermedad o tener un buen control es evitar el sobrepeso, la obesidad y las grasas malas. Si nuestras niñas tienen síndrome de ovario poliquístico y están gorditas, ese flujo vaginal abundante, incapaz de parar, que dura 15 y 20 días, que les da anemia, no lo van a poder controlar solo a base de pastillas. Tienen que buscar tener un buen estado nutricional, y como es uno de los factores más importantes, la grasa, que como les decía, esperamos que sea de grasa saludable, como la del aceite de girasol, el aceite de oliva sin fritar, o la de los frutos secos como nueces, como maní. Listo, entonces 2 porciones de harina, la arepa y las galletas, una sola porción de grasa, una cucharadita de aceite de oliva en la arepa. La proteína, ¿dónde hay proteína? En carne, en huevo y en pollo. Todas estas y en leguminosas como lentejas, frijoles, garbanzos. La proteína favorece el buen desarrollo muscular. Tenemos que favorecer la mejoría de músculo. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos tengan un buen nivel de músculo? Haciendo ejercicio, porque no hacemos nada con comer proteína si no hacemos ejercicio. Entonces, que se coma la proteína, una tajadita de cuajada, un huevito, una carne cocinada, asada, hervida al vapor, pero no frita. A ella estaríamos dando los 3 macronutrientes: los carbohidratos en las galletas y en la arepa, la grasa en la cucharadita de aceite de oliva y la proteína en el huevito cocinado. El huevito puede ser inclusive hecho en teflón sin aceite. Desde que al huevo no le echemos ni mantequilla ni margarina, el huevo no es malo para el colesterol. ¿Cuándo el huevo da colesterol? Cuando lo hacemos en aceite, porque la grasita que tiene la yema del huevo, el intestino del humano no está en la capacidad de absorber la gran mayoría, entonces lo bota, entonces no favorece la aparición de colesterol y triglicéridos. ¿Cuándo nos va a dar colesterol y triglicéridos? Cuando le echamos la mantequillita o el aceitico al huevito, ahí sí favorece triglicéridos y colesterol. Y le damos un chocolatico en leche. Eso, por ejemplo, sería un desayuno perfecto. Qué rico, papá, si les damos aguapanela todo el día, que empecemos a reducir la aguapanela a una toma al día, y que el chocolatico mejor lo hagamos en leche o inclusive en agua. Y les aconsejo usar chocoline o chocolate, no chocolate en pasta, no cocoa, mucha grasa. Entonces ahí estarían los 3 macronutrientes: carbohidratos en las galletas y la arepa, la grasa en el aceite de oliva y la proteína en el huevo, carne o cuajada. Y le damos chocolate en leche para favorecer sus niveles de calcio. Ahora, una tajada de papaya aporta vitaminas y nutrientes, el desayuno completo. Así más o menos debería de ser un desayuno de los hijos. Una media mañana es un yogurcito con unas galletitas, ojalá de origen integral, y una manzanita o una perita picada o una guayaba. Papá, si hay algo muy importante, la parva integral sí tiene mejor calidad nutricional. La parva integral tiene las mismas calorías o la misma energía de la parva normal, pero la parva integral tiene fibra que favorece el buen trabajo intestinal y viene de un trigo de mejor calidad, como es de avena de trigo o de origen de trigo integral, que se llama así. Así que también les recomiendo hacer un cambio a parva de origen integral, tanto para los diabéticos como para los que no son diabéticos, porque sí tiene mejor calidad nutricional. No por eso quiere decir que por ser parva integral me voy a comer un taco de galletas de una sentada. Siempre hay que controlar y mesurar porciones. Para el caso del almuerzo, también les recomiendo la presencia de 2 harinas. Nosotros tendemos a ser muy soperitos. Un cucharón de sopa que equivale a un cucharón
4 cucharadas de arroz, la ensaladita, la porción de carne y el juguito sin azúcar, con la panela en polvo o a su sabor natural. Y para la comida no la veamos como un desayuno. Intentemos que en la comida se repita lo mismo del almuerzo. Para el caso de nuestros hijos, si no sufren de sobrepeso o obesidad, le podemos dar las mismas porciones del almuerzo. Un cucharón de sopa, 4 cucharadas de arroz, la porcioncita de ensalada y la carne cocinada, asada, hervida al vapor, pero no frita, con su juguito sin azúcar. Así sería más o menos. ¿Les queda claro? ¿Les gustaría que les repitiera algo? ¿Alguna otra pregunta? Está muy claro, doctor Alejandro. Por acá una de las madres de familia le formula el siguiente interrogante. ¿Qué tan recomendables son los purgantes? ¿Es cierto que mejoran el proceso digestivo de los muchachos? Con los purgantes, yo primero les recomiendo que a pesar de que ya estén por encima de los 17, 16 añitos, fundamental ir donde el pediatra, porque los purgantes tienen unas dosis y unos contextos a base de cada persona. Entonces, fundamental, primero sí, es bueno purgarse porque favorece una limpieza del intestino, que las microvellosidades, es decir, que los pelitos que tenemos en el intestino encargados de absorber lo que nos comemos lo hagan de mejor manera. Pero yo les recomiendo que al momento de querer purgar a sus hijos, vengan donde el médico general o donde un médico pediatra a que les estandarice el purgante, porque purgar de mala manera también es malo. Cuando purgamos en exceso, en vez de favorecer que la flora intestinal, es decir, las vellosidades del intestino, se mantengan sanas, las vamos a dañar y las vamos a afectar. Entonces es muy importante. Yo recomiendo, si el niño es un alto consumidorcito de azúcares, le gusta mucho el aguapanelita, come mucho confite, que lo haga purgar una vez al año. Pero igualmente dejarlo a orden del pediatra. Pero mi recomendación es, vengan donde el médico general por lo menos una vez al año buscando purgarse, porque sí es muy bueno para la absorción de vitaminas y nutrientes. Doctor Alejandro, ¿qué nos puede decir acerca de la comida que llamamos comida chatarra, que a veces resulta realmente agradable pues al sabor, pero que sabemos que no es tan recomendable? Además, háblenos acerca de si es probable que dificultades como el estreñimiento en este momento podrían aumentar, y si es así, ¿cómo prevenirlo? Bueno, frente a la comida chatarra, yo les recomiendo mucho. Yo siempre había dicho, cuando teníamos antes de la cuarentena, que una vez por semana era posible, e inclusive una vez un viernes y otra vez el sábado. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de actividad física era un poco más elevado. Nuestros hijos tenían clase de educación física, jugaban en el descanso. Ahora que el nivel de sedentarismo se ha elevado tanto, yo les recomiendo que lo hagan una sola vez realmente a la semana, que una vez por semana se coman unas papitas, unas salchipapas, una hamburguesa. ¿Qué les voy a pedir? Que intenten como que no sea, primero, el combo más grande. Pues si vamos a ir a comer, evitemos pedir de lo más grande y lo más grasoso que haya. Busquemos una porción un poco más moderada. Busquemos una comida tipo rápida que no requiera de muchas salsas para tener un buen sabor, porque la adición de salsas a la comida trampa o a la comida rápida pues favorece que sea aún peor su aporte de grasas saturadas y de energía vacía. Y tercer elemento que yo les recomiendo es que intentemos pasarlo con bebidas 0 calorías. Ahí les recomiendo una Coca-Colita 0, una manzana 0 o un vaso de agua, pero que no pasemos la comida trampa con cervecita o con una malta o con una bebida que aporte bastante energía, además de un alimento que aporta gran cantidad de energía. Mi recomendación es una vez por semana, porque tampoco el tema de alimentación saludable
se puede vivir un tormento. Uno puede comer saludablemente y de manera deliciosa y de manera barata. Entonces intentemos hacerlo una vez por semana para disfrutar en familia, porque eso también es unión familiar, pero controlar porciones, no usar mucha salsa y buscar una bebida más bien light o 0% calorías en la medida de lo posible. Papás, hay un tema que también quiero hablarles mucho y es que para también tener un buen estado de nutrición hay que tener un buen estado de salud mental. Si nosotros vemos que nuestros hijos tienen un comportamiento raro con la comida, que mi hija se sienta a comer y nunca para y se llena y tiene atrancones, o mi hija pasa días enteros sin comer por miedo a engordarse, es muy importante mirar esas cosas y llevarlo a psicología, porque les repito, si no tenemos buena salud mental, no podemos tener buena salud nutricional y buena salud fisiológica. Entonces, muy pendiente de estos, porque en el punto en el que están sus hijos, el tema social, el tema en el caso de las mujeres de la cadera pequeña, o si vemos nuestros hijos que están llevando dietas muy poco saludables con el afán de subir y subir de peso, eso también no es muy bueno para la salud. Debémoslo donde un nutricionista o asesorémonos de alguien encargado en el tema y estemos pendientes de ese tipo de comportamientos conocidos como trastornos de la conducta alimentaria, porque en los jóvenes de grado 11 es un alto riesgo, por lo que el tema físico tiende a jugar una gran importancia. De ver un comportamiento raro con la comida, les recomiendo una mala relación con la comida, es un problema desde el área mental o de salud mental, les recomiendo un trabajo con los psicólogos. Doctor Alejandro, usted ahorita nos mencionaba las formas correctas, digamos, de endulzar las bebidas, ¿cierto? ¿Qué endulzantes son recomendables si tengo diabetes? Si ya tengo un diagnóstico y tengo un proceso por diabetes, ¿qué endulzantes puede recomendar? Bueno, yo desde lo que la evidencia científica les recomiendo la diet o el endulzante del D1. No les recomiendo mucho Splenda, pues Splenda es uno de los endulzantes con evidencia de cáncer más elevada. Entonces, pasémonos o a la diet o al endulzante del D1, que también es bastante bueno. Pero para las personas con diabetes o que quieran bajar de peso, yo les voy recomendando que mejor se vayan acostumbrando al sabor natural de los alimentos, a su juguito amargo, a su tintico sin azúcar, porque cuando igual nos acostumbramos al sabor del endulzante, pues se nos dificulta mucho tomar bebidas sin él o sin azúcar. Entonces, cuando salimos, digamos, al parque y nos llevamos los endulzantes y nos queremos tomar algo, se vuelve un problema gigante o se vuelve de fracasar en el proceso que llevábamos de no consumir azúcar y fallar o no consumir nada. Mientras que si nos acostumbramos al sabor natural de los alimentos, eso no va a ser un problema. Pero si estamos como con la idea de comprar un endulzante, les recomiendo o la diet o el endulzante del D1. Muy bien, muchas gracias, doctor. Si hay algún padre de familia que quiera preguntarle algo al nutricionista, pues entonces es el momento. Claro que Mientras sí, por el tanto, chat. o por el chat también, ¿cierto? Uh-huh. Mientras tanto, doctor, contémosle a la comunidad dónde lo podemos encontrar, a usted y a la doctora Ana Isabel también, quien es nutricionista también y que hacen parte del equipo de salud pública de la ESI Hospital San Rafael. ¿Dónde los encontramos? Porque esta conversación nos abre muchos interrogantes, muchas inquietudes, y yo estoy seguro que muchos padres de familia le van a querer consultar de forma personal. Claro que sí. Bueno, la doctora Ana y yo, como lo decía acá el doctor Robinson, somos parte de la S San Rafael de Yolombó. Ambos somos nutricionistas, dietistas, egresados. Nos encuentran acá en el hospital. Semanalmente uno de nosotros está a cargo del área de salud pública.
o sea que de tener cualquier duda, aunque la idea es seguirnos viendo muy constantemente con temas más específicos. Hoy quise hablar un poco de alimentación saludable de manera general y su importancia. Ya poco a poco que nos vayamos viendo, especificaremos los temas de alimentación sobre varios procesos y ejes, pero si de igual manera necesitan algún tipo de asesoría o por el estilo, aquí en la S San Rafael de Yolombó, en la entrada pregunta por cualquiera de los dos nutricionistas, inmediatamente estaremos atentos a cualquier duda o sugerencia. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta por parte de los padres de familia o del profesor José, que es el director precisamente del grado 11.2 y además quien hace posible este trabajo desde la parte tecnológica? Muy bien, doctor Alejandro. Yo sé que seguramente lo van a buscar de forma personal, porque obviamente cada estudiante, cada persona, pues es un una mundo, historia diferente. Claro. Darle las gracias a usted, a la doctora Ana también, que nos estuvo acompañando hace unos días al cuerpo docente, porque en el proceso de estilos de vida saludable que lidera el señor rector de la institución educativa Eduardo Aguilar, pues también estamos procurando porque desde los docentes tengamos información de primera mano y de primer nivel para ayudarnos personalmente y ayudarle a nuestros estudiantes. Entonces, agradecerle en nombre de la institución educativa Eduardo Aguilar, de sus directivas, de los padres de familia, de los estudiantes, de los profesores, agradecerle a usted este conversatorio tan interesante que nos deja, nos ilustra muchísimo en torno a ese tema tan importante como la alimentación saludable, que nos deja muchos interrogantes. Yo sé que muchos le vamos a buscar entonces de una forma más personal para salvar algunas dudas a nivel personal. Agradecerle a usted, agradecerle al hospital, a Salud Pública, que siempre han escuchado nuestro llamado. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo nuevamente en otro espacio para que hablemos de temas tan importantes como los que ustedes manejan desde la nutrición y la dietética. Claro que sí, yo muy agradecido con esta invitación, también espero muy prontamente volverlos a ver. Este tema, como les decía al final de la exposición, la mejor medicina que tenemos en nuestra mano es la prevención, prevenir enfermedades, y la mejor forma de prevenir es alimentándonos bien, así que espero también estar muy pronto acompañándonos, hablando mucho más de esto, que tenemos mucha tela para cortar. Y con otras especialidades del hospital. Prontamente vamos a tener una médica también pediatra acompañándonos y algunos otros profesionales más del hospital, hablando desde nutrición y su énfasis. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, entonces un saludo muy especial para toda la comunidad educativa.